Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros para cerrar esta edición a través de esta mañana. Y bueno, ayer fue una jornada bien intensa, bien larga, donde pudimos oír la multiplicidad de muchas voces, de imágenes, de cuerpos. Y esta mañana arrancamos con dos mujeres, con una cómplice sin duda de este proyecto que es Anne Proutot, a quien agradecemos un año más que nos acompañe y que nos guíe en la lectura de Camus en torno a esa idea del verano invencible, ¿no?, que es el que hemos intentado colocar a través de las diferentes voces, a través de las diferentes actividades en cada una de nosotras y que sin duda pues, nos explicará mejor en qué consiste ese verano. Y la acompaña también la escritora Kauter Adimi, cuya escritura se caracteriza por una profunda exploración de la identidad, la memoria, la resistencia cultural, una escritura que trata de iluminar las complejidades de la existencia humana y de descatar la importancia también de la cultura, de la literatura, como esas formas de resistencia y de afirmación de la dignidad humana. Para mí, su compromiso con la literatura como esa herramienta de reflexión y de crítica social la sitúa en una tradición literaria que, al igual que Camus, pues busca iluminar las sombras de la sociedad y fomentar una comprensión más profunda de la condición humana. Con ellas dos os dejo y arrancamos esta mañana. Buenos días a todas y todos. Estoy realmente encantada de estar aquí en Menorca como cada año y quiero agradecer a Miguel, Sandra y todo el equipo por esta cálida acogida y poder participar en estos momentos memorables. Aún que no haya leído la obra de Camus, quizás le resulte familiar la palabra l'été invincible, el verano invencible. En su totalidad sería: en pleno invierno aprendí por fin que había en mí un verano invencible. Camus era un artista y a menudo era a través de la creación de imágenes poéticas, como le gustaba transmitir elementos de su visión del mundo. Voy a volver al origen de esta imagen. Voy a volver a unos primeros textos de Camus, Nos, publicado en 1938 por Charlot, un editor en el que Kauter Adimi ha basado una bella novela, No Richesse. Charlot hizo mucho por la vida intelectual y artística de Argel. En Nos comienza con Tipasa, una ciudad romana que se adentra en el Mediterráneo a unos 70 kilómetros de Argel. Camus iba ahí cada domingo, paseaba frente al Mente chinois, se perdían los olores de las flores, de la vegetación, se baña. Es un paisaje rebosante con riquezas y belleza y es un escenario para sus reflexiones. Ahí es donde se pronunció una frase inspirada por Son Augusto: aquí comprende lo que se llama gloria, el derecho a amar sin medida. Y hoy, si vamos a Tipasa, podemos ver esta estela de piedra en la que queda grabada esta frase. Refleja una experiencia de fervor, de exaltación, y como escribía Camus, donde le gustaba sentir el jugo dorado del mundo fluyendo sobre sus labios. Camus tenía unos 20 años y estaba orgulloso del azul del cielo, del amarillo del sol. No siempre fue fácil redescubrir el verdadero yo, escribió Camus, pero en Tipasa se sentía cerca de sí mismo, sentía el mismo, siempre consciente de su precariedad, de su fragilidad, de esta medalla que es la vida, que tiene el lado bueno y el lado malo, su propia búsqueda de la felicidad,
una experiencia doble de la pobreza y de la enfermedad. Tipasa, como sabemos en este primer texto, es un lugar de coraje, un lugar de fuerza, un lugar de posibilidades. La frase verano invencible aparece mucho más tarde en la colección intitulada L'été, publicado en el 54. En una especie de introducción califica esta colección de solar, como lo había hecho con Nos. Camus estableció un vínculo entre estas dos obras muy breves, Nos y Été, que se suelen publicar juntos. También decía que había un hilo de oro que unía ambos. Y respecto al título, L'été, uno de sus amigos, que se llama Claude Frémerville, escribe que se trata quizás de expresar el verano, que es la gran estación mediterránea, pero también el verano como la temporada de la estación de la vida, que es la de Camus, cuando a partir de entonces. Y en efecto, en Retour a Tipasa, Regreso a Tipasa, que es el séptimo texto del Lete, donde se trata del verano invencible, es el regreso de un hombre, de un narrador que había vivido, que ha envejecido, un hombre que ya no tiene 20 años. El viaje a Tipasa, del que describe, tuvo lugar en diciembre del 52. Camus tiene casi 40 años. Para mí ya no está, a mí me parece joven, pero ya ha pasado una etapa, ha alcanzado una etapa y es un texto que muestra el paso del tiempo. Y cuando regresa a Tipasa, Camus ha vivido muchos acontecimientos personales, su salida de Argelia, la entrada del medio intelectual parisino, su ascenso a la fama con el éxito del Étranger y La Peste, un reconocimiento en el teatro y como periodista a través de la revista Combat, y luego en el 51 publica L'Homme Révolté con la gran ruptura con Jean-Paul Sartre, que lo dejó muy triste e indignado. Cuando vuelve a Tipasa en el 52, ya ha pasado la prueba de la vida y sigue enfrentándose a la adversidad. En Retour a Tipasa escoge como epígrafe una cita de Medea de Eurípides: has navegado con un alma furiosa lejos del hogar paterno, atravesando las dobles rocas del mar y vives en una tierra extranjera. Es una cita que es como un preludio que sugiere un sentimiento de exilio que Camus conoció muy pronto. El regreso a Tipasa es un regreso a las raíces, al mar que lo vio nacer. Y en ese texto resume las experiencias de juventud presentes en Nos, de la que hablamos antes, y también es el registro de decepción el que domina, porque descubre una ciudad embarrada, donde había llovido mucho en los días anteriores. Es una ciudad rodeada de alambradas que ya no se corresponde con el esplendor del pasado, pero de repente se cumple el milagro. Escuché un sonido casi olvidado en mi interior, como si mi corazón, que se había detenido durante mucho tiempo, volviera a latir lentamente. A pasar del tiempo, el paso del tiempo y de las vicisitudes de la vida, este lugar no ha perdido nada de su frescura y actuó como una fuente de inspiración y de alegría inagotable. Y aquí cito este fragmento: aquí volví en Tipasa a encontrar la vieja belleza, un cielo joven, y me di mi suerte, comprendiendo al final que en los peores años de nuestra locura el recuerdo de este cielo nunca me había abandonado. Al final fue este cielo el que me había impedido desesperar. Siempre había sabido que las ruinas de Tipasa eran más jóvenes que nuestras obras o nuestros escombros. El mundo volvía a empezar ahí cada día con una luz siempre nueva. Oh luz, es el grito de todos los personajes del drama antiguo que se enfrentan en su destino, y este último recurso era también el nuestro y yo lo sabía ahora. L'été invincible no era el verano a secas, era un verano que llevaba la lucha, la conquista, un acto de voluntad. Lo que en su juventud se contentaba con recibir, ahora
tiene que conquistarlo y el texto se extiende a lo largo de varias y he intentado buscar algunas reflexiones que este texto que se nos dio de instalar y alrededor de uno mismo este verano invencible en nosotros mismos y a nuestro alrededor. En primer lugar, dice, conservar intacta esta frescura. Dice, el recuerdo de este frescor, no dejar que la vida nos seque. Escribe en Retour à Tipasa, la sangre y el odio agotan el propio corazón, la larga lucha por la justicia agota el amor que la hizo nacer. No basta con rebelarse y luchar para tener razón, hay que recordar constantemente por qué luchamos, al servicio de qué, para no perder el sentido. Y para mí, este es el símbolo del baño que toman juntos en la novela La Peste, Tahu y Rieu, que son dos combatientes de primera fila, que se toman el tiempo de celebrar la amistad dándose un baño, mientras al lado la peste hace estragos. También es el otro ejemplo en la obra Le Juste, que evoca a jóvenes revolucionarios rusos, que es el significado de Dora, la enamorada de Janek, en medio de sus combates pide un poco de tiempo para amar, para abandonarse al amor a pesar de la urgencia. También se trata de sorprenderse de la urgencia. Un día ya nada va a maravillarnos. Después de los días de lluvia antipasa, el sol se abre un paso para revelar un nuevo paisaje. Y Camus escribió, del cielo descendía una luz vibrante que daba a cada árbol un diseño sensible, una novedad de asombro. La tierra en la mañana del mundo debió de emerger en una luz similar. A menudo a Camus le gusta evocar los tiempos del origen, no para volverse estérilmente hacia el pasado de manera nostálgica, que no aporta nada, sino para redescubrir esa vivacidad del origen, para vivir cada momento presente como siendo en el origen, sin ser displecente. Y esto es importante. Camus reflexiona también en Retour à Tipasa sobre dos verbos que pueden parecer evidentes, amar y admirar, que pueden parecer simples y obvios, pero pienso que estos verbos abren un camino. D'ailleurs, l'œuvre de Camus dans son entièreté, manifeste en général un sentiment de reconnaissance, de dette même, avec une aptitude naturelle chez cet auteur à reconnaître l'autre dans ce qu'il a de beau. Notamment, par exemple, les écrivains qu'il admire. Los escritores que admira, Dostoyevsky, René Char, por ejemplo, son artistas que escribe en el prefacio de L'Envers l'Envoi, empecé a vivir en la admiración, que en cierto sentido es el paraíso terrestre. Las personas a las que he amado siempre han sido mejores y más grandes que yo. Incluso en sus carnets, que es una especie de diario creativo, lugar de confidencia, hay muy poco espacio para el menosprecio, más bien para expresar su admiración. Y también este reconocimiento lo ejerce hacia la gente humilde, en el mismo extremo opuesto del espectro literario. Son los mismos términos que utilizan Le Premier Homme para describir la precedencia de los suyos. Eran y son más grandes que yo. Finalmente, en Retour à Tipasa, recuerdo este último mandato que Camus se hace a sí mismo y que tiene su valor en nuestro contexto. Quisiera no evadirme de nada y conservar una doble memoria. Sí, existe la belleza y existen los humillados. Cualesquiera que sean las dificultades de la empresa, quisiera no ser nunca infiel a ninguna de las dos. Esta doble lealtad
Esta doble memoria la plasma en el Premio Nobel, donde habla de su misión de artista, y cito, hacer resonar el silencio de los humillados. O en El primer hombre, por supuesto, donde se siente dispuesto a situar en el centro el pueblo humilde que es el suyo, el entorno anónimo donde creció y donde tanto recibió. Esta doble lealtad es una frase emblemática de su tensión camusiana, de su carisma primario que arroja luz sobre el modo en que se puede establecer entre nosotros un verano invencible en un espacio verdaderamente inclusivo que no se olvida a nadie. Doble fidelidad también, y casi acabo, porque no se trata de un verano invencible desconectado de las realidades dolorosas, asesinas o bélicas. Camus evoca la guerra, Europa y sus luchas en este mismo texto. Es una dialéctica victoriosa y es efectivamente en pleno invierno cuando experimenta el verano invencible, lúcido sobre el estado del mundo, nos invita a atravesar esta oscuridad con esta forma de luz que llevamos dentro. Esta metáfora del verano invencible dejó huella en la mente de la gente, de lectores, lectrices y autoras, y sobre todo un poeta que se llama Claude Vigée, que Camus ayudó a publicar unos poemas, y esta colección de poemas se llama L'été indien, el verano indio, el verano a San Martín, y en medio de las ruinas romanas y del Mediterráneo, porque puesto que estamos en el Polo Norte, habla de rompehielos y de la banquisa en los poemas de Claude Vigée. El verano indio es el verano en medio del invierno, el veranío a San Martín. Es un verano que consigue resistir en medio del invierno, y Claude Vigée sugiere que el creador, el artista, no puede resignarse nunca a ver el mundo como un infierno definitivo. La imagen de este verano que vence el invierno más fuerte que el hielo resuena con esta metáfora camusiana, y pienso que la vida interior de estos dos artistas hace que nunca pierdan de vista el verano y sus promesas, presos por el hielo o las magulladuras de la existencia. Así pues, instalar este verano invencible en nosotros mismos y a nuestro alrededor significa mantener intacta la frescura, ser fieles a la doble memoria, la de los humillados y la de la belleza, maravillarnos, recargar las pilas, descubrir la alegría de nuestros orígenes. Sentir que pertenecemos a algún lugar, de un lugar con raíces que nos da valor y alas. Permanecer lúcidos, aquejer, como dice Camus, con el mismo corazón lo que transporta y lo que nos abruma. Asumir esta tensión, todo esto suena a una moraleja. Pero como escribió Camus en sus Carnets, si tuvieras que escribir un libro sobre moral, sobre ética, tendría 100 páginas y 19 quedarían en blanco. Y en la última página escribiría: solo conozco un solo deber: amar. Buenos días, hola. Cuando pedimos a dos personas que trabajen sobre el mismo tema, el riesgo es escribir lo mismo. No exactamente lo mismo, he tenido la suerte. Es difícil intervenir después de ti. Y la buena noticia es que para aquellos que han llegado tarde, no va a ser una repetición. No hemos escrito exactamente lo mismo,
Bonjour, déjà je vais me présenter, je m'appelle Kauter Adimi, je suis écrivaine, je suis algérienne, j'ai grandi en Algérie, j'ai vécu une grande partie de ma vie en Algérie et j'habite depuis quelques années à Paris. Y yo estoy très contenta de estar en España. Vivo desde hace un tiempo aquí en España y es un país que gusta mucho en Argelia. En medio del invierno aprendí por fin que llevaba dentro de mí un verano invencible. Esta célebre frase extraída de Retour à Tipasa nos reúne hoy. Retour à Tipasa es sin duda uno de los más bellos textos y poéticos de Camus. Lo digo como escritora, no como estilista, ni tampoco como especialista de Camus, como lo es Anne. Lo digo sin ningún tipo de objetividad y lo digo porque a menudo tengo la suerte de volver a Tipasa. Y este retorno entre la ruina, el mar, frente a la pequeña montaña de Chenois, me conmueve cada vez. Y cada vez que vuelvo, no puedo resistirme a perderme por los caminos de tierra, a pasear por las rocas, a pedir ayuda al vigilante para acompañarme a la estela erigida en 1961 por Luis Benisti en homenaje a Camus. En esta piedra, procedente de unas ruinas romanas, Benisti grabó en letras mayúsculas estas pocas palabras de nupcia en Tipasa. Aquí comprendo lo que se llama gloria, el derecho a amar sin medida. Sí, tengo esta enorme suerte de volver a menudo a Tipasa, de ahogarme en la lluvia de Argel. Llueve mucho en invierno, es muy raro, extraño diría yo, y es cierto que llueve en Argel en invierno, de forma un poco raro, porque literalmente digamos, nos obliga a bailar unos con otros cuando cae tanta agua. Argel es muy curiosa bajo la lluvia y me encanta encontrarme con Camus en estos momentos. Y cada vez que vuelvo allí me zambullo en el mar y en la infancia. Por eso ese texto es tan precioso para mí. Por eso cada vez que lo releo tengo la sensación de que he crecido, me he vuelto más optimista, más fuerte y más convencida de que la alegría es el mayor logro de todos. Me gusta esta idea que hay que ir a luchar por algo para encontrar la felicidad. Y antes me he acordado de una cita de otro escritor, que es un escritor argelino muy conocido, monstruo de la literatura argelina, que ha escrito mucho en Francia y ha hecho también teatro. Y ha dicho esa pequeña frase muy interesante. Dice: ni muerto ni abandonado me disimulo, ni muerto disimulo nuestra pérdida en la felicidad de amar. Y esa idea de no gustar a los enemigos, disimulando lo que va mal, seré más fuerte, lo que dice, seré más fuerte que nuestros enemigos. Y él es un escritor que ha escrito mucho antes y después de la independencia de Argelia y ha tenido esa frase: el botín de guerra el francés es mi botín de guerra. Y me gusta mucho esa idea de luchar y de encontrar en sí la felicidad y conseguirlo. Es de este modo que lo interpreto en Camus. Y como lo entiende, este verano de camusiano no tiene nada de meteorológico, es una fuerza interior, una resistencia vital, una luz frágil pero tenaz que sigue existiendo incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Es esta luz la que Camus nos invita a descubrir en nosotros mismos, entre todos, y quizás alimentar juntos. Lo que Camus llama este verano invencible, l'été invencible, es esta capacidad en última instancia casi animal de levantarse tras una caída, de elegir la vida por absurda que sea, en lugar de renunciar. Hay que imaginarse Sísifo feliz, escribió el pensador japonés Kukichuso antes de que esta frase fuera retomada por Camus. No feliz por negación, sino feliz a pesar de todo, por elección, por lucidez. El verbo utilizado es crucial. Camus, antes oíamos esos verbos, porque Camus escribió: en pleno invierno aprendí por fin que había en mí un verano invencible. Albert Camus es escritor. Obviamente el filósofo es
un hombre de palabras, y las palabras tienen sentido, no las elige al azar, son importantes. Y me imagino escribiendo 1000 veces esa frase, y un escritor puede pasar mucho tiempo en la frase. Mi editor me lo dice, efectivamente, constantemente. Hay una frase que todavía no he resuelto en mi libro, y esto que estamos pendientes de publicarlo. Es un libro de 250 páginas, pero hay una frase donde no estoy segura de este verbo y le doy vuelta y vuelta. Y sabéis que cuando se escribe un libro, hay muchas etapas, ya he hecho 5, se imprime el libro como saldrá en librería, ya está maquetado, puesto en página, debería ya de salir a la publicación, pero estoy en la 5ª revisión y me van a mandar las últimas, entre comillas, el lunes. Y esta idea del verbo, por lo tanto, es crucial, no se puede obviar diciendo no es nada. No, Albert Camus dice aprendía, era el verbo aprender. Y yo he buscado en el diccionario lo que significa aprender, ya lo sabéis, ¿verdad? Pero yo quería una definición del diccionario. Y aprender significa adquirir por el estudio, por la práctica, por la experiencia, un conocimiento, una habilidad, algo útil. Camus nos dice, lo he encontrado en mí, ni lo he descubierto en mí, ni me he dado cuenta. No, se trata de un aprendizaje por la experiencia en la vida. Además, esta cita es muy a menudo mal utilizado por los políticos, que sin duda le encanta citar Camus sin ni tan siquiera leerlo. Y en Internet, si vais en el diccionario de las citas, en Internet lo traduce o lo interpreta mal. Y hay muchas variantes en Internet. A mí me parece muy bueno que en el momento de la inteligencia artificial y nos vienen a decir que no tendremos ya necesidad ni de hablar, ni de reflexionar, ni hablar, porque un montón de robots lo podría hacer. Pues me parece muy bien que en la era de esta inteligencia artificial darse cuenta que es necesario, incluso imperativo, volver al texto, al objeto tangible, al libro, para comprobar lo que el autor escribió realmente. Y lo he hecho. Antes de venir, busqué la colección L'été en mi biblioteca y en la página 109 de la versión del bolsillo folio del que tú comentaste, Albert Camus escribió: aquí redescubrí la vieja belleza, un cielo joven, y me di mi buena suerte, comprendiendo al final que en los peores años de nuestra locura, el recuerdo de este cielo nunca me había abandonado. Al final fue ese cielo el que me había impedido desesperar. Siempre había sabido que las ruinas de Tipasa eran más jóvenes que nuestras obras o nuestros escombros. El mundo volvía a empezar. Allí, cada día, con una luz siempre nueva. ¡Oh, luz! Ese grito de todos los personajes del drama antiguo que se enfrenta a su destino. Este último recurso era también el nuestro, y yo lo sabía. Ahora, en pleno invierno, aprendí por fin que llevaba dentro un verano invencible. Volví a dejar Tipasa, volví a Europa y sus luchas, pero el recuerdo de aquel día aún me sostiene y me ayuda a coger con el mismo corazón lo que transporta y lo que abruma. Instalarse en este verano significa también reencontrarse con una forma de alegría, una alegría seria, no frívola. No es un consuelo, es una conquista. Y me parece que nos invita a conquistar esta felicidad. Quizás sea también una responsabilidad, porque si tenemos esta luz dentro de nosotros, también debemos compartirla, hacerla circular, transmitirla a los demás. Recuerdo ahora, hablando de las luces, hice un coloquio en Tipasa en torno a Camus, organizado por el Departamento de la Lengua Francesa en la Universidad de Argel. Yo era estudiante, quizás fue en 2007-2008, y ahí estábamos investigadores, estudiantes, hablando en una especie de comunión intelectual y emocional. Aún recuerdo las pequeñas conversaciones que se sucedían. No me acuerdo en absoluto las temáticas que se abordaron. Si al menos hubieran podido preparar su comunicación, hubiéramos tenido algo. Pero recuerdo muy bien lo que se dijo de todas las pequeñas conversaciones que mantuvimos y que han
alimentado algo muy importante y es lo que yo estoy viendo. Son estas ruinas romanas, es el mar, el sol y son las discusiones al lado para intentar reconectar algo y no es tan anodino encontrarse franceses en Argelia para hablar de Camus. Veníamos, ahí estábamos juntos trabajando, estábamos investigadores, estudiantes, argelinos, franceses, todo unido por Camus. Y hablamos de literatura, pero también del mundo, de filosofía, hablábamos de Francia, de Argelia, y mucho de la colonización también. Finalmente, ¿hacer qué? Pues a intentar decriptar el mundo, lo que pensábamos a través del prisma de este pensamiento de Camus. Y ahora cuando las relaciones franco-argelinas están muy mal, nunca quizás lo hayan sido tanto, quizás en los años 70, como mucho, yo creo, sin embargo, a estos puentes, a estas pequeñas cosas que se crean uno y otro, y es algo muy importante y necesario. Aquí me he encontrado con personas extraordinarias, lo decía esta mañana, que van a formar parte de mi vida de alguna forma y que han alimentado algo en términos de conversación. He hablado mucho en árabe, en francés, en inglés estos días y creo que es vital en el mundo actual porque la universidad, la investigación y la propia cultura parecen asediadas, amenazadas a ambos lados del río. Sin embargo, cuando quisiéramos dejar de pensar en presupuesto de la universidad de investigación, impedimos a la gente circular, moverse. Y es precisamente en estos momentos de repliego es cuando Camus es tan necesario y el diálogo es vital. Yo mismo en mi trabajo Camus está presente, no es una influencia temática, sino estilística. Sus obras están siempre a mi lado cuando escribo. Es una presencia discreta, subterránea, pero que irriga mi literatura desde dentro. En Nos Richesses, mi tercera novela, recorre la trayectoria de Edmond Charlot, el primer editor de Albert Camus. Creo que ha sido uno de los mayores editores del mundo moderno que atravesó el siglo XX, que tuvo una especie de genio loco y su encuentro con él, ya que se encuentra en la universidad con él y obviamente Camus escribió esta revuelta de Asturias, muy español, y pensaron estos niños hacer efectivamente esa obra de teatro y se iba a dar el dinero que iban a conseguir a los niños pobres y por lo tanto se hizo muchos gastos para ello y el alcalde de Argel de pronto, muy duro, le da miedo la temática de la revuelta en Asturias. Camus aún no es muy conocido, no es el gran Camus, no ha publicado mucho y prohíbe la obra de teatro. Está furioso, pide a Edmond Charlot que intervenga y que publique ese texto y vender ese texto un poco de escondida para recuperar un poco todo ese dinero que habían invertido en ropa y demás para la obra. Y Edmond Charlot publica ese texto bajo las iniciales de EC, la edición Charlot, y todo el mundo cree que son las ediciones de Camus, sin embargo, y es donde Edmond Charlot empieza a colaborar con Camus directamente. Él va a abrir esa famosa librería de calle Charras, que siempre existe, las verdaderas riquezas, y que era muy pequeñita. Y él decía que cuando extendía los dos brazos tocaba pared con pared. Es decir, una maravilla volver a esa librería. Y Albert Camus va a menudo pasar por allí, le va a ayudar con la contabilidad a vender los libros y Charlot va a crear efectivamente esas ediciones con el primer libro. No publica El extranjero, no publica La peste, porque Albert Camus le envía los textos, es extraordinario, pero Edmond Charlot ya no tiene papel, está en Argelia. Intenta recoger el papel como puede, busca papel por todos los sitios para fabricar incluso unas tintas artesanales
y son objetos fascinantes lo que crea, pero la tinta no se queda en el papel y está bajo la censura de Vichy en aquel entonces y le dice, lo siento Camus, no te puedo publicar. Y lo dice tal cual, no voy a poder hacerlo. Ve a buscar un editor en París, Gallimard sigue ahí, Gallimard tiene mucho papel en esa época y efectivamente Camus se colabora, pero va a ser muy fiel con Camus, Edmond Charlot, y le va a ayudar incluso cuando Camus se instala en París. Es una relación de amistad muy potente. Y cuando Bellesti pone esa piedra tumbal, pues Edmond Camus está ahí presente para esa estela que se instala en Argel y en Tipasa. Por lo tanto, siempre muy presente la obra de Camus. Bueno, pues voy a volver al hilo, perdón, de mi documento. Entonces, yo he hecho mucha investigación con Edmond Charlot. Había un editor extraordinario que había trabajado mucho con él, pero había pocas cosas sobre la aventura de Charlot en Argelia. He pasado mucho tiempo en los archivos y trabajando sobre los archivos de unos y otros en este periodo y sobre la correspondencia de los testimonios de la época, me encontré una frase de Camus que no se conoce mucho, casi insignificante en apariencia, pero que me marcó profundamente. Y fue una revelación de lo que era Camus. Y dice esta frase, ¿y si ese niño tuviera razón? Y para situarnos, es la guerra de Argelia. Camus tiene su mesa en Gallimard, donde gestiona una colección, y llega Jean Sénac, poeta argelino e hijo espiritual de Camus, lo consideraba como su padre. Él no tenía su padre y considera a Camus como hijo espiritual. Pide a ver a Camus y los dos hombres pues entran en una pelea. Y ahí es donde Camus adopta una postura más clara sobre Argelia. Los dos hombres discuten. Camus echa a Sénac porque piensa que no corresponde la posición de Sénac respecto a Argelia, hasta el punto que echa literalmente a Sénac. Este se va enfadado y va a escribir esta terrible frase: teniendo que elegir entre mi padre y Argelia, elegí Argelia, dice. Y se hace referencia a la famosa también frase de el propio Camus entre su madre y la guerra. Y cuando Sénac se marchó, Camus tembló y dijo, ¿y si el chico tuviera razón? Estas sencillas palabras revelan la humildad de Camus, de su capacidad para dudar, para cuestionar, para reconsiderar el punto de vista que los demás tienen. Y ahí es donde vemos que Camus nunca fue un maestro hablante de moral, alguien que tiene mucha afirmación. No, Camus fue atravesado por verdaderas dudas y buscando siempre una posición justa para todos. Fue un hombre plagado de contradicciones, desgarrado por la duda, buscando siempre una respuesta. Y en un mundo de identidad fracturadas, retraimiento y violencia, este verano invencible no es un lujo, es una necesidad. Quizás la literatura tenga la clave y es importante leer Camus por ello. Muchas gracias. Tu vois, il y avait pas mal de ponts entre nous. À la fois proches et en même temps singulières chacune. Merci. Merci, par exemple, tu as... Al final, muy próximo y singular, he visto que tú cuando interroga el término aprender por discreción, creo que ha hablado muy poco de ti, porque no parece con esa juventud. Tengo 39 años. Bueno, pero has publicado mucho. Cuando ya publicaste Nos Richesses, era el primero, no, era el tercero, pues es ahí donde yo te conocí, ¿verdad? Y tuviste un gran éxito, además también un premio, ¿verdad? Sí, Renaud de Lycéen. Y ha dicho, sin embargo, algo que cuando escribía tenía la imagen de Camus en torno a ti y es bello. Tú no has dado el ejemplo de este próximo libro donde estás aún con esa duda del verbo que elegir, ¿verdad? Y cómo precisamente tú misma en ese trabajo de escritora ve
instalación del verano invencible. Y esa es la gran pregunta. Bueno, es un tema que me gusta mucho porque mi próximo libro, Estamos entre nosotros, lo puedo desvelar si acaso, se llama La alegría enemiga. Esa especie de verbo de Katiaski. Y es un texto en torno a una resiliencia, pero creo profundamente en el hecho, y Argelia es un país que ha vivido muchas guerras. Hemos tenido 3 guerras. Mi abuelo hicieron 3 guerras, mi padre 2 y yo viví una. Mis abuelos hacen la Segunda Guerra Mundial, han conocido la guerra de Argelia luego, en los años 90, pues sin buscar un término que haga consenso, es una guerra civil y una lucha antiterrorista. Por tanto, conocieron la guerra de independencia y la de 90. Yo conocí los años 90. De forma optimista podría decir, yo solamente he conocido una guerra, mientras que mis abuelos han conocido 13 y mi hijo ninguna. Por lo tanto, el estado actual, pues parece que no hemos ganado todavía. Somos una tierra donde siempre hemos tenido que luchar de una manera u otra para ser libres y para tener derecho a la alegría. Y para mí es un tema que no forma parte de nuestra cultura. Mis padres tenían 2 grandes preocupaciones: que siga viva y sobre todo que que no fuera diferente, porque si era demasiado diferente podía morirme. Y un día mi madre dijo, no quiero que seáis felices, quiero que seáis normales. Esto nos dijo un día mi madre y es horrible una madre que te dice esto, pero lo que dice debajo lo importante es estar vivo, no ser felices. Y tiene razón, porque feliz y muerto no existe. Pero es una cosa que me plantea dudas y he trabajado sobre este tema porque estoy estudiando los años 90, de 94, 2007, 2008. Tengo muy pocos recuerdos de aquellos años y de los atentados y estoy haciendo un trabajo de archivos, de búsqueda alrededor de mi familia. Estaba convencida que todos los años habían sido muy duros porque es la memoria que tengo, pero fui a buscar algo de mi padre en el 94. Volvemos a vivir en Argelia y entonces mi padre era periodista, pero no pudo serlo ahí durante mucho tiempo, pero había hecho una cosa, había puesto una cámara en nuestro salón que nos filmaba las 24 horas, las comidas, los juegos, tiene kilómetros de película del 1994 hasta el 2001, donde nos está filmando todo el rato. Lo pone en el comedor y a veces son momentos importantes cuando vamos al primer día de cole, el cumpleaños. No es una película donde estemos sentados, sino que puedo estar leyendo en mi cama, sentada o... Era una cosa que no le tenía ganas de ver, porque aquellos años fueron años muy duros, pero no hace poco lo hice digitalizar. Sepáis que casi no quedan lugares para digitalizar antiguas cintas y lo que veo son niños muy felices. Estamos viviendo una situación de guerra, mis padres viven algo muy difícil, pero es exactamente al contrario de lo que yo recuerdo. Yo lo que recuerdo es una angustia permanente, la de mis padres, que mis padres no vuelvan, estén en medio de un atentado. Hemos evitado la muerte distintas veces durante aquellos años y esto es lo que yo como adulta es lo que recuerdo de aquellos años. Y a menudo me dijeron, ¿por qué no escribes sobre esto? Y yo les dije, pero no tengo nada bueno de decir y no quiero hacer que el lector sufra por eso. Y cuando veo estas películas, mis hermanos y yo riéndonos, felices, muy, muy felices. Y es esto el verano invencible, lo que los niños consiguen y es
lo que tenemos que ir a buscar como adultos incluso en una tragedia. Es difícil porque escribí un libro para decir que era horrible y ahora vi los vídeos, es exactamente el contrario. Con este vídeo dije que haría un vídeo para acompañar el libro y ahora tengo un objeto que dice exactamente el contrario de lo que dice el libro. Y es curioso cómo luego podemos decir muchas cosas. Sí, es un archivo escogido, es el problema de los archivos, es a lo mejor no filmó los momentos en que gritamos o donde hay un atentado debajo de casa, pero sobre la capacidad de crear alegría incluso en los mejores momentos y esta capacidad a conservar las cosas. Y para mí el verano invencible lo dejé de lado durante muchísimos años porque la idea no era ser feliz, sino estar viva. Y no es una contradicción. Y la única noción ahora es sobrevivir. Hay una esencialización de estas nociones, porque las personas que sufren la guerra suelen ser la colonización y la guerra suelen ser, toca a unas personas más que a otras, pero creo que tenemos derecho a la felicidad y tenemos que atrevernos a hacerlo. Y es algo muy difícil como discurso hoy en día. Y somos legítimos para ello. Sí. Vamos a ver si hay preguntas ahora. No es una pregunta, Kauter. Estuve en aquel coloquio Tipasa al G. ¿Te acuerdas de la fecha? Es 2017, pero me acuerdo del título. Camus y las letras argelinas, el espacio del interdiscurso. Y creo que 15 años después seguimos con lo mismo. Y estoy encantada realmente. Como la idea de esta estela que habéis implementado en el 61, la Argelia independiente nunca la ha quitado, pero hubieran podido hacerlo. Hubieran podido decir, esta presencia francesa en Tipasa no la queremos, pero nunca nadie lo tocó. Igual que la librería Charlot. Hay retratos de Charlot, de Camus, y la conozco muy bien. Y tiene razón, no está exagerando. Es tan estrecha esta librería, se pueden tocar las paredes, ambas paredes con los brazos, tirando los brazos. Y tengo la felicidad de volver ahí a menudo. Camus es tema de debate y allí hubo muchos debates y participé en ellos. Y amigos me dicen, nos han dicho esto, señora, ¿y usted qué dice? Bueno, vamos a volver desde el principio. Los libros de Camus están ahí, se pueden encontrar en todas partes, lo leen a menudo. Iba al Salón del Libro Internacional y eran ediciones piratas, pero el texto era correcto. Creo que es importante decirlo. Camus está presente en la Argelia actual. Podríamos decir que podíamos hacerlo mejor y tendríamos que hacerlo mejor porque forma parte de la historia del país y actualmente es importante para que estas personas que existieron eran contradictorias con la independencia. No ha sido la estela de Camus, nunca sufre. A veces hay grafitis y la limpian de vez en cuando y los guardias siempre les encanta y la gente piensa que es la tumba de Camus. Quería recordar este recuerdo de aquel año, de hace 15 años. Estoy muy emocionado de escucharla por dos razones.
por una razón vinculada con el pasado, que es mi juventud tuvo lugar en Tipasa. Mis padres siguieron la independencia argelina y yo con mi mochila me fui a Tipasa. Había un albergue de juventud. Un colega del instituto era el hermano de alguien que luego trabajó en la UNESCO, Munir Chubakú, que llevó a cabo las últimas investigaciones de Tipasa. Y pude limpiar con un pincel los trocitos que se encontraron en estas investigaciones. Fuimos los primeros en tener un lugar vacante, una antigua panadería. La última vez que fui a Tipasa era el local de un partido político argelino y iba allí solo. Los guardias de los que hablabas participaron en las investigaciones. Yo tenía una llave y a veces podía ir a pasear solo, ir a dormir en la plaza del Foro haciendo bivouac y bañarme ahí también. Pero vuestro diálogo, lo siento, me emociono, pero toca en mí una fibra sensible y quería decir por qué es tan sensible como homenaje a lo que hacéis, Sandra y Miguel. Lo que habéis inventado aquí, que es un lugar de relación, un lugar de diálogo, de compartir, que que se opone a las guerras. Es un momento para nosotros. Los pueblos son amigos. Los pueblos mantienen los vínculos. El trabajo que hace la sociedad de Camus y lo que tú haces, Cauter, lo encarna. Los pueblos tienen una vitalidad profunda. Los pueblos se escuchan, tienen una vitalidad, se entienden y las responsabilidades de los poderes de los estados nos llevan al pie de un agujero sin fondo. Y creo que tenemos que, en nombre de esta fraternidad profunda de todos los pueblos que encuentran su diversidad, y el pueblo argelino es un gran pueblo que tiene mucho que decirnos y enseñarnos. Siento mi emoción. Gracias. Muchas gracias, Cauter. Soy argelino y he venido especialmente para estos encuentros aquí en Menorca, para los encuentros de Camus. Soy un poco mayor que tú y he conocido los años de los que hablas y guardo un recuerdo de felicidad individual y familiar. Y yo no tengo el recuerdo de haber conocido felicidades colectivas exteriores a este marco que era particular, el de la intimidad. Y quería saber si tú tenías recuerdos de felicidades, de alegrías colectivas, porque creo que también era contra el terrorismo, pero también eran unos contra otros. No tengo ningún recuerdo de alegría en la calle, era silenciosa, era un silencio apabullante. Es muy difícil explicarlo hoy. Algunos lugares del país, por ejemplo, Orán, yo fui a vivir ahí en el 98, era otra cosa. La música, había música. Tenía la sensación de vivir en otro país, pero en Argel, entre el 94 y el 98, tengo un recuerdo de una ciudad asediada por el silencio y la angustia. Incluso iría más allá. Y disculpa porque te tuteo, porque eres argelino y tuteo a todos los argelinos, pero incluso en las bodas recuerdo
cuando alguien se casaba era un auténtico rompecabezas. ¿Quién era su familia? ¿Quién eran sus hermanos, sus hermanas, sus tíos, sus padres? ¿Con quién nos vinculábamos? Teníamos que ir a la boda, quién iba, quién no iba, a qué hora llegábamos, a qué hora nos íbamos y nuestras propias bodas. Yo recuerdo la boda de una tía. Se lo decíamos a tal persona, pero si lo sabía tal, que se lo diría a tal otra persona. ¿Qué hacíamos? Porque no sabíamos de qué lado, de qué bando eran. Y esto impedía la alegría. Una alegría individual de momentos, pero no de colectiva. Y es algo que me interpela mucho hoy en día, porque después de los años 90 no se hizo un trabajo de palabra, no se habló de lo que nos había ocurrido colectivamente, no hablamos de lo que es mi generación, es decir, personas que entre los 6, 7 años y los 20 trabajaron con el miedo a morir cada día. Y encerrada yo descubrí la vida en la facultad, porque antes no salía. Mi padre no me dejaban poner un pie en una librería, en una biblioteca, en cualquier lugar de cultura. Joachim Hall, que quería quedarse en Argelia, fue matado en el 94 delante de la librería Morán. Es por eso que escribí No Richesse. Así es como descubrí esta librería. No había espacio para la alegría. ¿Cómo nos reapropiamos el espacio público en Argelia? Fue al llegar a Francia en el 2009 que consideraba el exterior como un lugar de paso. Iba de un punto A a un punto B y no me quedarme fuera no existía, sino me podían disparar. Incluso después de los últimos atentados, el último atentado de Argel fue en el 2007 al lado de la ONU y muy tarde. Mi primer atentado en el 94. Son 13 años de atentado y cuando llego a Francia en el 2009, ahí voy con cuidado. Voy con cuidado. Incluso hoy en día tengo esta tendencia a ir con cuidado cuando estoy en la calle. Y como mujer es aún más difícil. Y cómo descubrimos la alegría que forma parte de nuestro ADN y son temas esenciales para la felicidad colectiva y son temas que se tendrían que plantear para una sociedad. ¿Qué hacemos? Y hacemos muchas cosas en la vida fuera. La gente sale por la noche, ocupan los espacios públicos, pero creo que la alegría no forma parte del discurso político. Nos impedimos porque hemos vivido muchos dramas y conservamos esta idea de que hay una especie de escala. Nosotros tenemos que sobrevivir. Creo que no, que merecemos la alegría, todos. En todo caso, muchísimas gracias por instalar en nosotros esta alegría que vamos a alimentar gracias a vuestras palabras y también con lo que hay después. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acogido.